días. Vamos a estudiar el Humash para el día viernes, Parashat Vayechi. Hoy comienza con el último de los 12 tribus. Jacob le da su bendición y, como en todos los casos anteriores, más que una bendición, es una profecía viendo al futuro de muchos de los distintos eventos que iba a ocurrir en la vida de ese tribu. Binyamin Ze'ev Yitraf. Binyamin es lobo que arrebatará. Baboker Yochal Ad, en la mañana devorará la presa. Vela Erev Yechalek Shalal, y al anochecer repartirá el despojo. ¿Qué quiere decir esto? Dice Rashi así: Binyamin Ze'ev Yitraf, hu Ze'ev asher Yitraf. El lobo tiene una característica, creo que no es que el único animal que cuando agarra su presa no lo come ahí, sino lo lleva a un sitio y ahí lo come. Entonces, primeramente agarra, ¿no? Y después, más adelante, es que come. Entonces, la frase significa, dice, Niba al sheyihiyu atidin lihiyot chatfanim vechataftem lachem ish veishto bepilegesh begivah. Jacob profetizó que en el futuro los miembros de la tribu de Benjamín serían hombres que arrebatan. Como se declara con respecto a ellos, que cada uno de ustedes arrebate a su mujer. Que esto fue dicho con una historia que se llama Pilegesh Begivah, la concubina de Givah. Esta es una historia muy trágica que ocurrió una abominación en el tribu de Benjamín, lo que hicieron con una persona que estaba visitando en su territorio un grupo de personas, y a partir de allá hubo una guerra muy grande, murieron muchas personas, y a la final se decidió que no se iban a casar con los miembros del tribu de Benjamín, pero cuando se vio que el tribu pudiese desaparecer, se decidió que había que agarrar de ese tribu. Bueno, toda esta historia está en Shofatim, en el libro de los jueces, capítulo 21, lo pueden ver ahí. También esto es la parte negativa de su futuro, de su historia. Pero también dice, Veniba al Shaul shehi notzeach beoivav saviv, shenemar v'shaul lachad hamlucha v'yelachem saviv b'chol oivav. También está diciendo profecía acerca del rey Saúl, que era del tribu de Benjamín, que también él iba a lograr a vencer a todos los enemigos de Israel de su alrededor. Que él también. Esto se llama Baboker. Baboker significa, esto era la mañana del pueblo judío, el inicio del pueblo judío. Entonces, en este momento, Shaul se levantó como el primer rey en el pueblo judío y venció a todos los enemigos. Pero inclusive dice, explica Rashi, Vela Erev significa al anochecer, que se refiere al Galut, al exilio, al momento de dificultad, cuando Nebuchadnezzar nos exilió. Entonces de ahí salieron también descendientes del tribu de Benjamín, quien Mordejai y Esther, ¿sí? Que también dice Ish Yemini, ¿no? Yemini es Benjamín, viene del tribu de Benjamín, y aún en momentos de oscuridad, en momentos de decreto de Hamán, dice Yechalek Shalal, va a repartir el despojo.
ellos repartieron al final el despojo de quién, de Hamán, de su enemigo. Entonces, increíblemente, Jacob ve en todos sus hijos su futuro, qué va a ocurrir con todos ellos. Ahora, en resumen, dice, Kol eile shiftei Israel shnei masar. Todas estas son las 12 tribus del pueblo judío, vezot asher diber lahem avihem, y esto fue lo que su padre les habló y los bendijo, veyivarechotam ish asher kebirchato berachotam, a cada hombre según su bendición los bendijo. Dice Rashi, vezot asher diber lahem veyivarechotam, pregunta algo obvio. Cuando empezamos esta parte, esta sección, hace 2 días, habían 3 tribus que eran Reuben, Shimón y Leví, que no escuchamos ninguna bendición. Lo que escuchamos fue regaños. Entonces pregunta Rashi, V'halo yeshmahem mehem shelo bercham el quinteran. Hay algunos que no los bendijo, sino más bien los regañó. El lakach perusho, esto es la explicación. Vezot asher diber lahem avihem, ma shenemar b'inyan, yachol shelo berach l'Reuven, Shimon v'Levi, Talmud lomar, veyivarechotam kulam b'mashma. Hubiese pensado que ahí terminó la conversación de Jacob con Reuben, Shimon y Levi, y no es así. Él también los bendijo. La Torá solamente menciona esta parte, pero sí los bendijo después. Por eso dice, Vaivarechotam, kulam b'mashma, todos están incluidos. Isha shekir brechato, ki bracha ha'atida lavo al kol echad ve'echad, la bendición para cada uno, Jacob lo bendijo específicamente. Pero después hay algo muy bonito aquí. Explica que Beirachotam los bendijo, en plural, se refiere a aunque lo bendijo a Yehudá, que sea como el león, Benjamín, que sea como el lobo, y todas estas características. Sin embargo, él incluyó a todos en la bendición de todos. Ese tribu iba a tener ese don en particular, pero todos los tribus iban a tener algo de la brajá del otro, porque son un solo pueblo. Vayitzavotam vayomer alehem, y les encomendó y les dijo, Ani nesaf el ami, yo voy a estar reunido con mi gente. Kivru oti el avotai, entiérrame con mis padres el hameara asher besdei Efron Hachiti, en la cueva que está en el campo de Efron el Hiti. Dice Rashi, neesof el ami al shem shemachnisin הנפשות אל מקום גניזתן שיש אסיפה בלשון עברי שהיא לשון הכנסה. ¿Por qué esta expresión? La expresión cuando alguien muere, entonces dice que está como que reunido. ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué se usa esta expresión? Porque las almas de los fallecidos son introducidas en un lugar donde son guardadas. Y explica porque la raíz esof en la lengua hebrea también tiene la acepción de meter, de introducir, y trae varios versículos donde se ve esta palabra con esta idea. En otras palabras, Hashem agarra el alma del fallecido y lo mete en un lugar, neesof el ami. El avotai, esta frase significa con mis padres. Ahí uno ve que uno se reúne después de la vida con las almas de los otros fallecidos, los familiares. Bame'ara asher bisdei hamachpelah asher al pnei mamrei be'eretz Kenan asher kana Avraham et hasadeh me'et Efron Hachiti la'achuzat kaver. Jacob especifica exactamente, para que no haya ningún tipo de error, dónde es que quiere estar enterrado, en la cueva que está en el campo de Machpelah, frente a Mamre, en la tierra de Canaán, lo que Abraham compró con el campo de Efrón el Hití como propiedad de sepultura.
Shama kavru et Abraham bet Sarai ishto, allá es donde fue enterrado Abraham y Sara. Shama kavru et Yitzhak bet Rivka, allá es donde se enterró a Yitzhak y a Rivka, que son sus padres. Veshama kavarti et Lea, y ahí está enterrado también su esposa Lea. Mikne hasadeh v'hamara shebo met benechet, la adquisición del campo y la cueva que está en él fue de los hijos de Het. Vayechal Yaakov letzavot et banav, vayesov raglav el amita, vayigva, vayasef el amav. Y cuando Jacob terminó su encomendar a sus hijos y explicó exactamente cuál era su deseo, recogió sus pies en el lecho, expiró y fue reunido con su gente. Dice Rashi, recogió sus pies, hichnis raglav, es decir, encogió sus piernas. Y expiró y fue reunida, umita lo nemrabo, vamru rabotenu Yaakov avinu lomet. No se usa la expresión explícita de la muerte en cuanto a Jacob, no dice que murió. Y de hecho nuestros sabios dicen, Jacob avinu no murió. Sí. ¿Qué quiere decir que no murió? Hay varias explicaciones. Una de las explicaciones, la Gemara explica como Jacob de nuestros patriarcas es el único que todos sus hijos siguieron en su camino, a diferencia de Abraham que tuvo Ismael y a diferencia de Yitzhak que tuvo Esav. Jacob, todos sus hijos fueron en su camino. Cuando los hijos de uno siguen en el camino de uno, esa es la continuidad y eso es la vida de uno. Porque a través de nuestros hijos es que Dios nos regala un pedacito de su eternidad. Porque pueden seguir, y esa es la importancia de la educación y de asegurar que los hijos vayan en un camino correcto, porque así uno no muere. Vayipol Yosef al pnei aviv vayefkala vayishaklo. Yosef se echó sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Vayitzav Yosef et avadav et harofim lachanot et aviv vayichantu harofim et Israel. Y Yosef encomendó a sus siervos, los médicos, que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Vayimleu lo 40 yom, ki chen yimleu yimei hachanutim, vayivku oto Mitzrayim 70 yom. Se completaron los 40 días de él, pues así se completaban los días para embalsamar. Y los egipcios lo lloraron 70 días. Primeramente, Rashi explica esta idea de embalsamar. Dice, Inyan mirkachat besamim hu. Es como una mezcla de especias que usan para esto. Se completaron los 40 días, es decir, cuando los médicos completaron los días de embalsamiento hasta que se cumplieron los 40 días prescritos para él. Los Mitzriim lloraban 70 días, 40 días del embalsamiento y 30 días de llanto. Los Mitzriim lloraron durante tanto tiempo porque junto con la llegada de Jacob a Mitzrayim, todo Egipto reconoció y vio que llegó una bendición al país y había terminado el hambre, y las aguas del Nilo aumentaron su caudal. Entonces, tan grande que era Jacob, que hasta el hombre común y corriente podía percibir la gran bendición que Jacob trajo a Egipto ahora que se fue, y más aún que lo van a llevar para enterrar en otro sitio, lloraron. Vayavru yemei bechito, וידבר יוסף אל בית פרעה לאמור, אם נא מצאתי חן בעיניכם, דברו נא באוזני פרעה לאמור. Habiendo transcurrido los días de su llanto, Yosef habló a la casa del faraón diciendo, si ahora he hallado gracia en los ojos de ustedes, hablen por favor en los oídos de faraón diciendo,
Avi hishbiani lemor. Mi padre me hizo jurar diciendo, Hine anochi met bekivri asher kariti li be'eretz Kenan. He aquí que yo muero en mi sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Shama tikbereni. Y me hizo jurar que allá debo enterrarlo. Viata elena ve'ekberata viva shuva. Y ahora, por favor, permítame subir, enterrar a mi padre, y obviamente luego regresaré. Dice Rashi, Asher kariti li kipshuto, kimo ki yichre ish. Significa, kariti debe ser como entendido según el sentido simple, como en la frase, si un hombre cava un foso, o sea, enterrar. Y también dice, el Midrash explica la palabra Asher kariti, significa Asher kaniti, que adquirí. Entonces puede ser la palabra que enterrar o que él compró. Hay como mucha énfasis en esta idea, tanto en las palabras de Jacob y vemos ahora de Yosef, en el hecho de que eso fue una compra. Y Abraham, en el momento de comprar el Me'arat HaMachpelah, también insistió de que fuese una compra. Y aquí está el documento de la compra, ¿no? Que es la Biblia. La Biblia es el mismo documento. Y Jacob hace muy claro que eso fue comprado, y de quién era, y cómo fue la compra. Muy importante eso. Vayomer paró alei ukvor et avija kasher hishbiecha. El faraón dijo, sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. O sea, aceptó, y esto fue la idea de Jacob de hacerle jurar. Porque si no lo hace jurar, capaz, Paró dice, ¿sabe qué? Déjalo aquí. Sí. Pero como lo hizo jurar, tampoco Paró quería, tú sabes, empezar con Jacob, cualquier cosa, ¿no? Kasher ishbiacha ve'imlo b'shvil hashvuah lo hayiti manichecha. Y dice claramente, Paró dijo que si no fuese por el juramento, no te hubiera dejado. Avoyaré Lomar, pero tenía miedo, hasta el faraón tenía miedo de decir Avor al hashvuah, que debes transgreder tu juramento. Shelo yomar imkein avor al hashvuah shenishbati lecha, shelo agala lashon hakodesh, shani makir odef al shivim lashon, viatam eincha makir bo, que dice b'masechet sotah. Aquí hace mención de un juramento que Paró le había hecho a Yosef hacer cuando empezó a ser el virrey. Yosef sabía más idiomas que Faraón. En Egipto, aparentemente para ser un rey, necesitaba saber todos los idiomas. Eso era uno de los requisitos. Yosef sabía todos los idiomas, inclusive sabía el hebreo que el Faraón no lo sabía. Entonces el Faraón dijo, bueno, si la gente se entera de esto, entonces eres tú el rey. Entonces, por favor, le hizo jurar que no le iba a decir a nadie eso. Él dijo, si yo ahora le digo a él, no le paras al juramento de tu padre, él diría, entonces los juramentos para ti no son importantes, pues este juramento tampoco voy a cumplir. Entonces, ahí se dejó claro y lo dejó ir. Vayal Yosef likbar et aviv vayalu ito kol avdei Paró ziknei beto v'chol ziknei eretz Mitzrayim. Así pues Yosef subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos del faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Mitzrayim. V'chol bet Yosef ve'achav u'bet aviv rak tapam v'tzonam v'vokaram azvu be'eretz Goshen. Y toda la casa de Yosef, sus hermanos y la casa de su padre, solo a los hijos pequeños, así como los rebaños y sus reses, dejaron en la región de Goshen, que no subieron. Vayalimo gam rechev gam proshim vayihia machane kaved meod. Con él subieron carros y jinetes, y el campamento era muy imponente. Vayavo ad goren ha'atad asher be'ever ha'yerden vayispat sham misped gadol v'chaved meod vayas laviv evel shivat yamim. Y llegaron hasta la sitio que se llama Goren Era de Atad, la cual está allende el Jordán,
y pronunciaron ahí, o sea, un discurso extenso y el luto era muy grave, muy fuerte y Yosef hizo duelo por su padre 7 días. Rashi dice así, Goren Atad, la era de Atad, ese lugar es llamado Atad porque estaba rodeado por una hilera de espinos y nuestros maestros interpretaron que fue llamado así en alusión al gran acontecimiento que ocurrió allí, que vinieron todos los reyes de Canaán y los líderes de Ismael para hacer la guerra, pero al ver la corona de Yosef colgada en el ataúd de Jacob, todos se detuvieron y colgaron en el ataúd sus propias coronas, rodeando de coronas como era un granero rodeado por cerco de espinos. O sea, fue un evento increíble porque se fue acumulando más y más reyes y personas de mucha importancia. Es importante comentar aquí que una persona justa y correcta, una sola persona, trae mucha paz al mundo. ¿Por qué? Porque la fuerza de su bien es infinito. Y por eso uno tiene que tratar de hacer el bien, porque a veces uno no se da cuenta lo que una sola persona puede hacer. Vayar Yoshev haaretz haknani et haevel begoren haatad vayomru evel kaved ze lemitzrayim al kein kara shema avel mitzrayim asher be'ever hayarden. Cuando los habitantes Kenaanim de la tierra vieron el luto en la era de Atad, en este lugar, dijeron, este es el luto grave para Mitzrayim. Por eso se llamó su nombre Abel Mitzrayim, que está allende al el Yardén. Vayasu banav lo ken kasher tzivam, sus hijos hicieron para él conforme él les había encomendado. Kasher tzivam, mahu asher tzivam, ¿y qué fue los que había encomendado? Vayisu otam banav arza Kenan, vayikberu oto be'amarat sedei ha'machpelah asher kana Abraham et hasadeh lachuzat kever me'et Efron hachiti asher al pnei Mamre. Dice que sus hijos lo transportaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo del Machpelah, la que Abraham había comprado con el campo como propiedad de sepultura de Efrón el Hití frente a Mamre. Cada vez que menciona el sitio, lo menciona con toda la historia del sitio. Es impresionante. De no simplemente decir que llegó al Marat Machpelah, al Marat Machpelah, lo cual fue comprado, de quién fue comprado. Es algo impresionante. Dice, Vayisu otabanav, dice, los hijos lo transportaron, dice, pero no los hijos de sus hijos, o sea, no los nietos. Pues así Jacob había encomendado, que no porte el ataúd ni un mitzri, ni uno de sus hijos, ya que ellos nacieron de las hijas de Canaán, sino solo ustedes mismos. Y además Jacob designó a cada uno su ubicación al portar el ataúd. 3 de sus hijos al este, 3 al oeste, y lo mismo en los 4 puntos cardinales. Jacob los distribuyó para portar su ataúd según el mismo orden que tendrían en el futuro cuando el campamento de Israel iba a viajar en el desierto, según los estandartes de cada tribu, que más adelante en el libro de Bamidbar, Números, allá la Torah va a decir dónde tenía que acampar y andar cada tribu, y era idéntico a lo que Jacob les dijo en este momento. Pero Leví no lo portó porque en el futuro su tribu portaría el arca. Y Yosef tampoco lo portó porque era como un rey. Por lo que Menashe y Efraín
ocuparon sus lugares. A esto se refiere a lo que está escrito: cada hombre junto a su estandarte conforme a las insignias, otot, etc., según la señal que su padre transmitió a cada uno para cargar su ataúd. וישוב יוסף מצרימה הוא ואחיו וכל העולים איתו לקבור את אביו, אחרי קברו את אביו. Dice que Yosef regresó a Mitzrayim, él y sus hermanos, y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre después de haber enterrado a su padre. Dice Rashi, hu ve'achiv v'chol ha'olim ito. B'chazeratan kan, dice, en este caso, hablando de su regreso, la Torah mencionó primero a sus hermanos antes que a los mitzrim que habían subido con Yosef. Pero en el principio, hablando de su partida, la Torah mencionó primeramente los egipcios antes que sus hermanos, que acabamos de leer, y dice que subieron con él todos los siervos del faraón, y luego es que dice Yosef y sus hermanos. ¿Por qué cambió el orden? La razón es que debido a que los mitzrim habían observado el honor que los reyes de Canaán le rindieron a Jacob al colgar sus coronas en su ataúd, se condujeron hacia los hijos de Jacob con respeto. O sea, en la salida, ¿quién va a ir primero? Los ministros, la gente importante, porque es un evento importante. Pero a la medida que fueron avanzando y vieron que todos los reyes y toda la gente importante llegaron y guindaron sus coronas, y vieron qué tan importante era él y sus hijos, entonces en el regreso dijeron que ellos anden adelante. Vayiru achei Yosef ki met avihem vayomer lo lu yistemenu Yosef v'Hashem yashiv lanu et kol hara'a asher gamalnu oto. Los hermanos de Yosef vieron que habían muerto su padre y dijeron: ahora es quizás el momento que Yosef, como que puede ser que guarde rencor, y sin duda ahora puede devolver a nosotros el mal que le hicimos. O sea, pensaron mal de Yosef. Pensaron que, bueno, no nos hizo nada porque papá estaba en vida. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Dice Rashi, los hermanos de Yosef vieron que había muerto su padre. ¿Qué significa que vieron? Quería decir que en la conducta de Yosef se dieron cuenta de que Jacob había muerto porque solían comer en la mesa de Yosef y él los acercaba así por respeto a su padre. Pero cuando murió Jacob, Yosef no volvió a acercarlos así. En otras palabras, tenían base de pensar de que algo cambió. Dice, quizás nos guarda rencor. Entonces, explica que los hermanos, como vamos a ver ahora, dijeron como una pequeña mentira para protegerse. Y dice, Vayitzavu a Yosef lemor, avija tziva lefnei moto lemor. Dijo que tu padre encomendó antes de su muerte diciendo, Kotomru li Yosef, así dirán al Yosef, Ana sana pesha jeja vechatatam, כי ראה גמלוך ואתה שנה לפשע עבדי אלוקי אביך ויפק יוסף בדברם אליו. Así dirán a Yosef, por favor, perdona ahora el delito de tus hermanos y el pecado de ellos, pues mal te retribuyeron. Sí, pero ahora, por favor, perdona el delito de los siervos del Dios de tu padre. Y Yosef lloró mientras que ellos hablaban. Entonces dice que
Aquí el verbo vayitzavu es similar en el significado que les encomendó acerca de los hijos de Israel, donde significa que Dios ordenó a Moshe y Aarón que fueron mensajeros, como ya estaban diciendo que su padre como que ordenó, ¿no? ¿De qué? Dice que los hermanos como modificaron lo relativo a este asunto con el propósito de mantener la paz fraternal, pues en realidad Jacob no había ordenado esto, ya que Yosef nunca era sospechoso en sus ojos. Y que ellos dicen que perdona ahora el delito, aunque tu padre ha muerto, su Dios aún existe y ellos son sus siervos. Pero Yosef lloró. ¿Por qué lloró? Porque de que ellos piensen de que él va a hacer algo o de que hay algo aquí que él estaba haciendo solo porque el padre estaba vivo y que él era capaz de hacerles algún tipo de daño. Entonces esto es el simple sentido de la reacción de Yosef al escuchar esto. Sus hermanos también fueron y se echaron delante de él y dijeron, he aquí que somos tus siervos. Pero Yosef les dijo, no teman, ¿acaso estoy en el lugar de Dios? Aunque ustedes pensaron de mí, o sea, hacerme mal, Elohim chashava letová. Pero Dios lo pensó para bien, leman asok hayom hazeh la'achayot am rav, para sobrevivir todo un pueblo numeroso. Por eso Hashem hizo lo que él hizo. De nuevo, la grandeza de Yosef, de no ver lo sucedido a él como ellos le hicieron, sino que es una obra de Dios. El último Rashi de hoy, ¿acaso estoy en el lugar de Dios? Ese debe ser entendida en sentido retórico. ¿Acaso estoy yo en su lugar? Quería decirles, aun si yo quisiera perjudicarles, ¿acaso podría yo hacerlo? Pues ¿acaso no sucedió cuando ustedes pensaron hacerme mal, que no pudieron? ¿No aprendimos la lección que uno no le puede hacer daño al otro si es que Dios no permite? Y así entonces se aclaró la cosa y con eso terminamos el Jumash de hoy.